nuevamente en un programa de río arriba, río abajo, que lo transmitimos siempre orillados o en la mitad de este río caudaloso, el Daule, afluente fundamental para el desarrollo no solo de la economía, sino la vida social de todos los guayaquileños que nos cobijamos bajo estos puntos cardinales. Hoy para hablar con un fotógrafo, un hombre que formó y está formando permanentemente una acción de orden cívica en Guayaquil. Ha trabajado haciendo las mejores fotografías que se han hecho los últimos años sobre Guayaquil. Estamos hablando de Fernando Mancero, con quien también ha hecho trabajos de investigación, como por ejemplo algo tan simbólico como la cotona. Él carga casualmente un día una cotona, y me encantaría una cotona que lleva el color precisamente de la bandera guayaquileña. Bienvenido, Fernando, una alegría inmensa tenerte en televisión. Ya habíamos hecho algunos programas de radio, pero esta vez en las ondas de Infograma TV. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Es para mí un honor y enorme alegría compartir contigo y tan gratos amigos y estar en la mitad del río, en la esencia de lo que es Guayaquil o a lo que se debe Guayaquil, ¿no? Yo siempre he dicho, un poco parafraseando a un dicho histórico, que dicen que Egipto es un regalo del Nilo, Guayaquil es un regalo del Guayas y de toda su cuenca, él y su cultura. Y es bien interesante. Yo siempre he dejado inquietud, y tú eres un hombre inquieto. ¿Por qué el río Guayaquil cambió nombre por el río Guayas? Realmente a mí me parece que es una situación enigmática y sin razón. Es una sin razón. Llega hasta a mitad del siglo XIX y todavía se llamaba la ría de Guayaquil o el río. Y más adelante y en forma repentina cambia. Bien interesante, y un tema que queda para precisamente estas celebraciones bicentenarias descubrir, porque en el fondo somos el Golfo de Guayaquil, siempre lo repito, la cuenca más importante del Pacífico este, y de una riqueza muy grande. Pero entre ese enriquecimiento cultural apareció la cotona, mucho antes que la guayabera. Es decir, la cotona corresponde por lo menos 100 años antes que la guayabera. Por lo menos. Y tenía que ver mucho con el cacao, de lo que yo recuerdo en mis propias conversaciones con otras personas que me han hablado de este tema. Cuéntanos la versión que tiene Fernando Mancero sobre este tema. Mira, dentro de la tragedia que ha vivido el país y la ciudad, hay que rescatar alguna cosa, ¿no? Y al estar confinado hubo bastante más tiempo para investigar. Entonces, y me encuentro con algunos datos que al juntarlos con la realidad de la cotona en nuestro país, encajan perfectamente. Parece que, como dicen los americanos, es una hipótesis plausible. Y es el origen filipino de la cotona. La República actual de Filipinas tiene como traje emblemático masculino lo que ellos llaman el varón tagalo. Termina con G al final. Todo eso, tú sabes que el tagalo, la mitad es español y la mitad es el idioma local. Y lo que ha ocurrido es que la mayoría de nuestros historiadores, no quiero hablar mal de ellos ni mucho menos, pero muchos en un afán historiográfico se enfocan muy localmente. Y Guayaquil y la provincia de Guayaquil siempre estuvo ligada al mundo, ¿no? Un poco quizás de espaldas al continente, pero estuvo ligada al mundo. Y recordar que fuimos parte del Imperio Hispánico, que fue un imperio global. Más que todo, ya cerca del final de la colonia, Guayaquil tuvo relación directa con Asia, relación directa. Ya no solo a través del Galeón de Manila, que tendríamos que hablar muchísimo de ello, que es la ruta Filipinas-Acapulco, sino ya de una línea más directa entre la costa del Pacífico y Filipinas. Y por obvias razones tiene que haber llegado esta prenda primigenia a nuestras costas, que viene de un clima muy parecido, al nuestro. Entonces, obviamente, al llegar acá, tiene que haberse aclimatado. Lo que yo estoy nombrando, el varón tagalo, no es exactamente igual al traje que estoy puesto en este momento.
Pero debo resaltar que los mexicanos dan por válido el origen filipino de la guayabera. De la guayabera. Entonces, si ustedes se fijan, en la cotona que llevo puesto, tiene una forma bastante más oriental que la guayabera al tener este tipo de cuello. Más un cuello mao. Bajo cuello mao, porque justamente el varón tagalo tiene esas características. Entonces, es un mestizaje cultural grande que no solo se dio entre la cultura española y la local, sino se dio entre incluso Asia y la local. Hay muchas cosas que no se saben, que, mejor dicho, que se dan por nacionales, como por ejemplo una pelea de gallos, que en realidad llegaron desde las Islas Filipinas. Es muy sumamente interesante. Entonces, tú has tocado un tema de enfoque político bien importante. Me encantó esa definición que es Guayaquil, la provincia general, por incluir también a Bahía Careja, que fue parte de esa provincia. Tenían más conexión, decían en lo que he revisado sobre Bahía Careca, más conexión con Los Ángeles o con Nueva York que con el mismo interior por la dificultad de transporte. ¿Qué sucede? Estamos hablando de un tema bien interesante en el arraigo de nuestra cultura. Los guayaquileños están más globalizados que localizados, es decir, respondían más a una cultura exterior que a la propia cultura interna, más al hinterland, querido Fernando. Sin duda, una ciudad sumamente cosmopolita. ¿Qué repercusiones tuvo eso? En la vestimenta, la cotona, la guayabera, transferida por todas estas vías que se estudian, Filipinas hacia México y luego hacia el sur. ¿Qué repercusiones tuvo todo este tráfico dentro del mismo Pacífico? Si somos nosotros el este, estamos hablando del otro Pacífico, del Pacífico occidental. Bueno, una repercusión muy grande, porque ahí se grabó esta impronta tan cosmopolita de la gente de un puerto, ¿no? El puerto de Guayaquil, que hay que decirlo, aclararlo y recalcarlo, es un puerto legendario, ¿no? Aparece en todas las narraciones antiguas y es un puerto reconocido por muchísimas cosas. Entonces, esta relación constante con gente de todas partes del mundo hizo de esta ciudad una ciudad que tiene un carácter libérrimo. Hay un antecedente a esto, el hecho de que en esta zona, al ser habitada por culturas precolombinas no tan desarrolladas, ¿no?, que no tenían una formación política tan grande, tenían más bien unas formaciones políticas sencillas, no conocieron nunca pues un tipo de opresión o impuesto. Al llegar la colonización española, jamás tampoco pudo imponerse realmente como sí pudo en las zonas donde existía un ente político mayor como es el de los incas. Entonces, el habitante de esta zona siempre estuvo o respondiendo por sí ante sí prácticamente. Incluso la esclavitud no se dio con tanto rigor como en otras partes. Y esto ha creado una sociedad que sin duda no es perfecta, sin duda, pero es bastante más igualitaria que en otras partes. Hay más bien una diferencia social que racial, pienso yo. A pesar de, como decía un autor limeño, a pesar de lo que tanto nos acholeamos, más ese peso está dentro de lo social que de lo racial. Sin duda, hay que notar que en nuestra... Se sube en la escala social. Totalmente. Y dejamos de ser cholos. Fijarse que entre los próceres de la independencia hay mulatos, como Roca, un mulato cuarterón. No tuvo ningún problema en enrolarse en la parte más alta de la sociedad, ser el que trajo la primera imprenta de Guayaquil y ser aceptado como uno de los más grandes habitantes de la ciudad. Entonces esa circunstancia es difícil que se dé en otras partes y latitudes de América, pero en Guayaquil era y es totalmente posible, porque la movilidad social es muy dinámica. A diferencia de la limeña.
Bueno, yo no soy experto de esa zona, pero creo que es así. Es decir, eso quizás inclusive comparando con la burguesía del siglo XIX, la nuestra era mucho más flexible que la burguesía quiteña, querido Fernando. Sin duda, mucho, porque Guayaquil era una ciudad de comerciantes, donde la mayoría de los nombres que nosotros tenemos por patricios ahora eran personas que se dedicaban al trabajo sencillo y arduo, por lo cual hicieron fortuna y de a poco fueron escalando posiciones y colocándose en un estrato social y cultural que tuvieron después, ¿no? Algunos incluso lo perdieron, ya el ciclo fue dado la vuelta totalmente. Tú que eres un hacedor permanente de acción cívica en Guayaquil a través de varios proyectos como la Aurora Gloriosa o como el Guayaquil, Bienvenido a Guayaquil, que ha tenido un éxito, que en su momento hiciste una especie de voluntariado. Y doy estos antecedentes para que sepas sobre qué estás basado y has estudiado la mayoría de los monumentos urbanos que tiene la ciudad guayaquileña. ¿Cuál es para ti el personaje del Bicentenario que más te pesa, que más valoras como intelectual? ¿Tú te refieres a un personaje actual? No, de la independencia, te digo. Ah, ya, sí. De la independencia. Bueno, sin duda... ¿Por qué, obviamente? Sin duda Olmedo, por ser un intelectual y por ser una persona excepcionalmente buena. A mí me llega de ese modo, Hay algunos revisionismos últimamente en este sentido, pero es una persona que prácticamente sacrifica todo por la ciudad. Él tiene que irse de la ciudad cuando ya llega a Bolívar. En fin, él nunca estuvo tras sitios o puestos de poder en realidad. Él delegó responsabilidades cuando sabía que no era apto para ellas. Entonces es un personaje que es un gran ejemplo de vida. Creo que en eso coincidimos. Estamos en el primer segmento de esta conversa, como decimos los montuyos, en pleno río Daule, escuchando precisamente a una de las personas que más ha gestionado la gesta gloriosa, el acto de la Aurora Gloriosa, con el tema que a continuación seguiremos hablando con Fernando Mancero, entre otros. Ya volvemos. Río arriba, río abajo, continuamos flotando en estas no tan mansas aguas del Daule, pero sí con algunas cosas que seguramente Olmedo, Pedro Carbo se hubiesen molestado. Un río que se está contaminando y ojalá que las autoridades que nos escuchen tomen cartas en el asunto. Esto no es un problema de dragado, esto es un problema de comprensión sociobiológica de la problemática de nuestros afluentes. Esto de celebrar el Bicentenario lleva un mensaje profundo, que es comprendernos como cuenca hidráulica, donde el agua no solo es el nido vital de nuestra existencia desde el punto de vista biológico, sino económico. Por lo tanto, un mensaje que aprovecho en este momento para enviarlo. Cuidado con las aguas, no entender lo que está pasando río arriba, en las montañas, en los humedales de este inmenso río, al cual tenemos que aprenderlo a cuidar. Fernando Mancero nos acompaña, con lo cual quedamos un poco con esta celebración que han venido realizando históricamente durante más de 10 años, la famosa celebración de la Aurora Gloriosa de Guayaquil, despertarse a las 5 de la mañana para celebrar. Más allá de ese acto, yo quisiera un análisis más filosófico de por qué hay que conmemorar, repetir ese tema y cantarle a una ciudad, querido Fernando. Bueno, tocas un tema muy sensible y muy querido para mí. Como bien dices, ya tenemos algún tiempo, en realidad ya este año son 12 que estamos organizando el saludo a la Aurora Gloriosa. La idea primera fue de un amigo nuestro, Roberto Parra,
y nos tocó implementarla durante todos estos años. La idea, como decía, era y es destrivializar el festejo de un evento tan importante como es nuestra independencia. Me parece muy bien que pues bailemos, festejemos de una manera muy festiva esta situación, pero me parece que no solo hay que hacerlo de ese modo, sino que interiorizar el mensaje de la independencia. Incluso ver si somos merecedores de la independencia que nos legaron nuestros antepasados. Entonces, lo hacemos de tal forma que alguien tenga que despertarse, y te corrijo un poco, no a las 5, sino a las 4, porque comenzamos a las 5. Está bien. Ajá. Hacer un ejercicio de voluntad, de despertarse a esa hora en un día feriado, recorrer la ciudad seguramente desde muy lejos y pues estar parado, porque nunca ponemos sillas, hasta las 6 o 6:30 de la mañana, recordando lo que hicieron nuestros antepasados y quizás dándole una personalidad un poquito más concreta a este constructo, quizás, que es la ciudadanía, el ser ciudadano de Guayaquil. Porque cuando cantamos al final el himno del 9 de octubre y vemos ese celeste en el cielo, la mayoría de las personas se sobrecoge tanto que llora. Yo pienso que si logramos una pequeña catarsis en cada momento, habremos logrado algo. Yo no soy de las personas que pienso que se puede lograr pues grandes cosas, ni estoy cambiando el mundo con eso, sino que estamos sembrando una pequeña semilla quizás de civismo a través de esta situación. Y sobre todo de algo que se ha ido perdiendo en la humanidad, esa capacidad de generar una especie de ayuno, de reflexión, que se ha perdido. Creemos que las cosas vienen porque tienen que venir y no se da esos espacios tan importantes para la creación institucional, porque a la final una ciudad, una región es una institución. Y tenemos que hacer una reflexión que me pareció muy válida, muy interesante, que es preguntarnos si somos realmente merecedores de esa libertad que le damos con principios de comercio liberal como lo otorgaron entre ellos Olmedo y otros, para que precisamente disfrutemos de todo esto que en alguna forma, por quizás no reflexionar, lo estamos agotando o lo podríamos agotar, querido Fernando. Así es, nosotros dentro de esta pequeña liturgia que hacemos, leemos el Acta de Independencia y ahí están tantas cosas, ¿no? Que el comercio, todo tiene que ser igual, que tiene que ser liberal, que tiene que haber libertad de todo tipo, que los españoles que permanezcan aquí serán tratados como iguales, que no va a haber confiscaciones, no va a haber venganzas. Tanto ese documento o incluso el himno a Guayaquil son tan pacifistas que alguien me decía, el himno a Guayaquil lo puede usted tocar en una iglesia, ¿no? Porque aquí no es el trueno horrendo, ni los cañones, ni los sables, ¿no? Es sumamente espiritual. Y es bien interesante, ¿no? Porque cuando analizamos la conformación histórica, la sierra fue confrontativa siempre. No solo con el invasor, que lo determinaron como el primero al español, anterior tuvieron el invasor del sur, que era precisamente el pueblo inca. Ahí tenemos algunas tuvimos cosas. Agresión. Los costeños tuvimos un sistema que ya lo he repetido mucho, dice el historiador Willington Paredes, los costeños como que somos readaptables, ladinos, de acuerdo a cómo viene la circunstancia, nos vamos readaptando. Ese era un poco el perfil de nuestra identidad musical con el himno y la identidad de nuestra carta constitutiva, que le hemos leído. Yo he estado en un par de estos encuentros a los que he ido y me parece interesante recordar que somos libres para comerciar. Exactamente. Entonces eso nos hace, pues vaya, muy particulares, ¿no? Somos una ciudad que, siendo la segunda del país, siempre ha tenido enorme protagonismo en toda la historia de la República, ¿no? Es una particularidad muy del Ecuador, quizás Brasil, pero eso no es el ámbito hispánico. Pero pienso yo que todas estas cuestiones lo hacen al guayaquileño
especial y merecedor de cierta interpretación. Cuando tengo el privilegio de tenerte en esta mitad de este río y conversar con este deseo de hacer compromiso, porque esto lo hacemos precisamente para comprometernos en este momento, en este punto histórico del Bicentenario, a seguir sirviendo, a seguir viendo una evolución de la sociedad, una sociedad que corrija sus grandes desviaciones como lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Qué lectura le das a la celebración del Bicentenario? No tanto es el punto de la obra, sino de la posibilidad de enriquecer. La pandemia afectó, la gente está dispuesta realmente a comprender la dimensión del Bicentenario, más allá de una obra física, sino de un hecho espiritual profundo, como el que deberíamos estar viviendo este 9 de octubre del año 2020. Bueno, estamos en una situación y un entorno bastante difícil en este momento. Si bien es cierto, nuestra ciudad, a Dios gracias, pareciera que la parte más dura pasó, pero la parte económica y las circunstancias que nos rodean hacen, creo yo, que la celebración del Bicentenario haya sido desfocalizada del pensamiento del ciudadano medio. Quizás los que trabajamos en animación cívica y todo, estamos sumamente interesados, pero la situación tan dura ha hecho que esto merme enormemente. Ahora, la reflexión sobre el Bicentenario debe ir, pues, desde luego, mucho más allá. Tendríamos que hacer una comparación con la celebración del centenario versus la del Bicentenario, porque la pandemia, pues, tenemos 6 meses. Hace poco, justo antes de la entrevista, hablábamos de que para el centenario, muchos años antes, la ciudad estaba enfrascada en la construcción de la plaza del Centenario y el monumento del siglo anterior. Ojo, la ciudad de ese entonces que hizo esa plaza, que si van, porque ahora pues casi no vamos por ahí, es una cosa hasta ahora monumental y faraónica, la hizo una ciudad de a lo mejor 100.000 habitantes. Yo no sé qué ciudad, el Ecuador ahora tiene 100.000 habitantes, creo que el Agrio, algo así, para poner en dimensión como una ciudad tan pequeña y de un Ecuador mucho más pobre hizo esa columna. Y esta ciudad, que ahora es una casi megalópolis, no ha hecho nada ni lejanamente parecido. La pandemia ahora pues nos ha cogido pues de sorpresa y lamentablemente ha pasado lo que ha pasado. Pero yo me remito a antes de aquello, ¿no? Entonces no ha habido en realidad, creo yo, una voluntad política o una determinación a valorar algo tan importante, no solo para el Ecuador o Guayaquil, sino para Sudamérica, que es la libertad de Guayaquil. El puerto de Guayaquil, ya lo dijo Jorge Juan y Antonio de Ulloa, a inicios del siglo XVIII, es la llave del comercio y la defensa de toda la costa del Pacífico. De hecho, los norteamericanos lo sostienen así también, ¿no? De la importancia geopolítica de nuestro Golfo. Recuerdo la Segunda Guerra Mundial, japoneses y alemanes. Aquí había una empresa que se llamaba Ecuapetrol, que le pertenecía a los alemanes y abastecían a los submarinos en esa época. Y del otro lado estaba el Anglo, que usaba a los aliados, y se confrontaban. Esta historia la conozco porque es una historia familiar. Mi abuelo era de los alemanes. Entonces imagínate toda esa confrontación, la importancia geopolítica que tuvo a lo largo de la historia, igual en el mismo eje, la isla Galápagos. Sin duda. De hecho, en el entorno maravilloso en que nos encontramos, donde las maderas finas, exóticas, únicas del planeta, la ubicaron a Guayaquil en el eje y en el centro de las ambiciones de todas las potencias. Esas ambiciones también hicieron que esta cuenca, no las ambiciones exteriores, las de los filipillos, hablando en términos locales, hicieron que se sobreexplote la región y se desfertilice, por ejemplo, la península, que también es parte de la celebración. Es parte. Pero yendo hacia el tema y propositivo siempre como eres tú, eres un hombre que poco nada se queja, sino que actúa y gerencia la vida en forma positiva, sobre todo la vida cívica. ¿Qué ejes consideras, ya estamos en el cuarto final de este programa, qué ejes consideras tienen que ser los ejes de rectificación
para lograr comprender esta posmodernidad que hemos iniciado y estamos comenzando a vivir? Bueno, pienso que el eje de la educación es el principal en este sentido. Los que ya estamos grandes, pues ya tenemos nuestra forma de pensar, de ver y hacer. Pero el futuro es el que tendrá la última palabra y que permitirá que Guayaquil siga siendo tan importante, tan dinámica como siempre lo fue. A veces, por un discurso que muchas veces llega de afuera, acolitado también muchas veces por los de adentro, denigramos mucho a nuestra ciudad, que desordenada, que la personalidad sanguínea de muchos de los que habitamos aquí. Pero yo los hago reflexionar de que solo mirémonos a nosotros en el espejo y vamos a ver que somos bastante más reflexivos de lo que creemos y bastante menos fiesteros y desperdiciadores de lo que también creemos. ¿Por qué nos hacemos es que tenemos los guayaquileños una especie de caricatura de nosotros mismos y hacemos nosotros un autoescarnio de aquello? Pero no es así. Basta compararnos con a otros habitantes de otros lados. No es así. Perdón que te interrumpí. No, continúa. No, la pregunta me parece que iba bien. La pregunta iba en ese ritmo y en ese orden. ¿Qué otro elemento consideras tiene que ser la fuerza rectificatoria para recuperar, si es que alguna vez existió el civismo? Que no nos coja el siguiente... El tricentenario. El tricentenario sin una visión simbólica clara del tema. Porque creo que, salvo que la geopolítica termine, no dejaremos de ser ciudad. A lo mejor no pertenezcamos a la ecuatorianidad y se forme otro tipo de estado. Puede suceder, pero lo que no dejaremos de ser nunca es Cuenca. Es decir, cuenca hidrográfica, eso nunca, salvo que sea el fin del mundo. Y en ese marco, ¿qué crees que se debe sostener? A ver, yo te podría decir que más que sostener, pienso que el guayaquileño debería conquistar la plena honestidad, porque la laboriosidad y el ingenio lo tienen. Esta cierta propensión a saltarse las reglas es quizás, pienso yo, uno de los defectos que le encuentro al guayaquileño. Entonces, teniendo este entorno maravilloso, que lo estamos disfrutando en forma extraordinaria, teniendo la inteligencia, teniendo la inventiva y completándolo con esta integridad, pienso que no hay nadie que nos detenga. Nadie. Yo, perdón que me alargue, Sigue. encontré un derrotero de inicios del siglo XVIII, un derrotero naval, o sea, es la ruta que deben ser. Entonces, me encuentro con gran sorpresa que estos marinos, que es un derrotero inglés, pero robado a los españoles, está en inglés, pero es porque es una copia de un robo. Entonces, aparece el Golfo de Guayaquil, mínimamente, eso parece que estaba en otra parte ya, y aparece dibujada la cuenca del Guayas, pero como que fuera un gran golfo, como que fuera la extensión del golfo. Y lo catalogan, porque se nota en eso, como un mar interior, como un Mediterráneo, ¿no? Esta gran cuenca, no es solo una cuenca, sino es un espacio cultural que tiene niveles insospechados, ¿no? Sobre todo el lado que va del lado del Babahoyo, del Río Grande, ¿no? Que es una cuenca más grande. Y es interpretada así por los de afuera. A lo mejor nosotros aquí no nos damos cuenta de eso. Y era mucho más valioso, desde luego, en ese entonces porque existían estas autopistas para la comunicación. Entonces no había autopistas sino ríos y eran las vías. Eran las vías. Eran gran vías. Bueno, ya. Le ruego la corrección que valía. Sí. Era la corrección. Sin duda. Estamos cerrando el programa. Te quedo infinitamente agradecido por haber compartido una tarde más en el Río Daule con Fernando Mancero, con quien hemos conversado de diversos temas. Quedamos muy agradecidos. Recuerden que este programa de Río Arriba, Río Abajo
se lleva a cabo gracias al auspicio del Colegio Alemán Humboldt y Fundación Garza Roja. Hasta el próximo programa. Gracias, Fernando. Gracias a ti.